Gracias, buenos días por sintonizar Vida en Plenitud en el espacio de Revista Tu Espacio del Sureste. Hoy, como hace 15 días, contamos con la agradable presencia de la doctora Lilia Medina González, a la cual le agradezco mucho que se conecte desde la ciudad de Guadalajara, para continuar con un tema que es de suma importancia en todos los rangos de edad, pero en particular para las personas que estamos aprendiendo a vivir esta vida en plenitud. ¿Cuáles son los mejores cuidados en cuanto a dieta, en cuanto a ejercicios, en cuanto a suplementos alimenticios, en fin, todas estas cuestiones que nos puedan ayudar a precisamente tener una vida en plenitud? Doctora, pues Hola, muchas Alfonso. gracias. Hola, Alfonso. No, al contrario, gracias a ti por invitarme de nuevo. Yo encantada de poder estar aquí en tu espacio. Pues sí, hablando precisamente de lo que estábamos comentando la vez pasada, de la promoción de la salud, de cómo es que se va dando el proceso del envejecimiento, que es un proceso natural en el ciclo vital de cada individuo, pero lo que vemos aquí es que este proceso es inevitable, es parte de la vida. La diferencia es cómo llegar o cómo postergar el avance de las enfermedades. Normalmente nosotros vemos como que la edad de la edad de la tercera edad, nosotros normalmente lo relacionamos con enfermedades y con discapacidades, pero en realidad eso no es verdad. O sea, al final de cuentas que sí hay un deterioro normal en las funciones, en los órganos, pero ¿cómo podemos llegar a esa vida en plenitud? Podemos llegar a esa edad de forma sana, de forma eh, exitosa, para que el individuo pueda llegar a envejecer de forma agradable, individual, independiente, y que sea un envejecimiento saludable, optimizando todas las oportunidades que tiene la persona adulta mayor para tener una mejor salud. Normalmente, bueno, hay varios puntos que hay que tomar en cuenta, muy importantes. Entre unos de ellos comentábamos la vez pasada, vamos a profundizar un poquito. Sería, por ejemplo, el ejercicio saludable. El ejercicio saludable físico, hablando de actividad física más que mental, que al final de cuentas también es importante los ejercicios mentales, que también son parte de la actividad del sistema nervioso. Los ejercicios saludables que se pueden realizar a esta edad o prevenir desde antes de llegar a los 65, 60, 65, 70, lo que es la edad del adulto mayor. No, normalmente se puede recomendar hacer algún ejercicio físico como caminar, como nadar, trotar, como bailar, montar en bicicleta o jugar tenis, algún deporte, subir y bajar escaleras o algún cerro, alguna colina, subir calles. O sea, Bailar. lo que es hacer ejercicio de fortalecimiento, el bailar también es considerado un ejercicio. Son ejercicios que al final de cuentas activan tanto lo que es la actividad, la situación motora, motriz, articular, muscular, como también la actividad sensorial, motriz del cerebro, lo que son las neuronas, ¿verdad? Entonces otorga energía en el organismo y esto hace que la aparición de enfermedades cardiovasculares, diabetes, la obesidad, todas las complicaciones articulares se posterguen o no se presenten como normalmente se van presentando, que sí se presentan, pero no se presenten con aquella limitación en la actividad física, ¿sí? Aparte de que mejora el humor, evita ayuda para evitar la depresión, es algo muy común en los adultos mayores, y mejora las funciones cognitivas y motrices de las personas. Estos ejercicios también se recomiendan los ejercicios de resistencia, como lo que es la, el fortalecimiento muscular, como levantar pesas, incluso si se puede levantar pesas, ayuda mucho al fortalecimiento muscular porque sí existe una atrofia muscular degenerativa, entonces hay que poner a trabajar los músculos levantando pesas, haciendo estiramientos de brazos, de piernas, usar ligas,
hacer ejercicios. Por ejemplo, también hay ejercicios para lo que es evitar los mareos, los ejercicios del equilibrio, que son muy importantes porque los pacientes normalmente son hipertensos o diabéticos o tienen problemas en su vista, en su audición, que también son complicaciones ya del adulto mayor. Entonces se presenta lo que es lo del vértigo, que es muy común, causado por una mala circulación, una mala oxigenación de la sangre, y este vértigo se puede prevenir haciendo ejercicios vestibulares. Es muy común que a los pacientes se les recomienda realizar este tipo de ejercicios para acostumbrar a su cuerpo a los cambios de postura, y a veces con eso es suficiente, sin necesidad de medicamentos, para tratar el vértigo, el mareo propio del cambio de postura y muy común en las personas adultas mayores. Entonces, también hay ejercicios de respiración, lo que es caminar en una línea recta o ejercicios se me recomienda mucho el tai chi, el yoga, que son estiramientos, que son también trabajar lo que es la Hola a meditación, todos, pero eso yo pues ya entramos en otra situación ya más profunda. Pero sí es importante que el adulto mayor tome en cuenta el ejercicio como parte de la prevención de las enfermedades de la vejez, ya que aparte de que favorece evitar las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión, favorece mucho a la actividad de los huesos y entonces también puede evitar una osteoporosis temprana o articulares como la osteoartrosis, que es muy común en este grupo etario. También lo que es hablábamos de la alimentación adecuada. En cuanto a la alimentación adecuada, pues manejar los 5 grupos de alimentos: los granos, las verduras, las frutas, los lácteos, las proteínas y los aceites, que aunque no es parte de los grupo de los 5 alimentos, pero sí se recomiendan ciertos tipos de aceites. Por ejemplo, en cuanto a los granos, pues estamos hablando que las leguminosas son las más comunes que podemos tener en nuestra alimentación, y sí son con lo que más contamos en cuanto a nuestra dieta: las lentejas, las semillas de soya, los frijoles, las habas, los chícharos, las garbanzas, los ejotes, sí, el cacahuate, que se consideran parte de las legumbres. Y las legumbres nos aportan proteínas, carbohidratos, lípidos, fibras, minerales y vitaminas. Entonces, son muy completos. El problema de los granos, que son las legumbres, son las cantidades. No sé si tú hayas visto, pero hay diferentes ideologías en cuanto a la nutrición, en cuanto a la alimentación, pero se maneja mucho lo que es el plato del buen comer, que lo manejan por porciones, que la mitad del plato es una porción principalmente de frutas y verduras y la otra mitad se divide en lo que son las grasas, los carbohidratos, las legumbres, las harinas, las carnes, y ya ponen porciones recomendadas, ¿sí? Por ejemplo, las legumbres, pues lo que te quepa en el puño de la mano, y por ejemplo, las proteínas, pues lo que te quepa en la palma de la mano, ¿no? Aproximadamente en cuanto a la cantidad, para que más o menos las personas se den cuenta. Nosotros, lamentablemente, aquí tenemos mucho la alimentación en tiempos. Entonces, comer en tiempos también a veces no es tan favorable porque pues la entrada y la comida fuerte y el postrecito, entonces todo eso hay que tener un equilibrio, porque por eso luego se da que nosotros tenemos mucho el problema de la obesidad de nuestro país, es la idiosincrasia de la alimentación, que tenemos acostumbrados a alimentarnos, ¿no? Y acompañar que la tortillita o que el panecito, y que esto sin esto no sabe rico. Entonces sí tenemos que desaprender a hacer cambios en la alimentación. Definitivamente tenemos alimentaciones arraigadas, costumbres que venimos acarreando de toda la vida. Yo pienso que más que enfermedades genéticas, tenemos costumbres familiares, más que, por ejemplo, los pacientes, no, pues es que todos son diabéticos, pero ¿por qué son diabéticos? Pues porque están acostumbrados a comer lo mismo durante generaciones y se viene repitiendo y terminan siendo diabéticos, ¿no? Pero porque desarrollaron la resistencia a la insulina por la forma de comer, lo que comen y las cantidades de alimentos y las frecuencias con que consumen sus alimentos. Yo pienso que más que enfermedades genéticas, que sí hay algún porcentaje por ahí de
teología o de causa, principalmente es la alimentación, los hábitos, las costumbres familiares, los alimentos que casi siempre se consumen en las familias. Y bueno, Menciona, en cuanto a las... Sí. perdón, menciona algunos alimentos, Uh-huh, pero me llama la atención que no menciona los cereales. Bueno, así como hay el plato del buen comer, también está uh-huh. los líquidos recomendados. Por ejemplo, las bebidas azucaradas son las menos recomendadas. Esas son como un antojo. Y desafortunadamente, por ejemplo, en Yucatán, las bebidas azucaradas, las bebidas embotelladas, son las bebidas que más se consumen. Es el estado del país. Bueno, México es uno de los países que más bebidas carbonatadas, endulcoradas, consume, y particularmente Yucatán es el estado que más consumo per cápita tiene de eso. Pero, por ejemplo, los cereales, o sea, el pan, las tortillas, somos un pueblo del maíz. El maíz está presente en nuestra dieta en todo momento, ya sea como tortilla, como atole, como pozole, como gordita, como panuchos, albute, en fin, se presenta de muchas maneras. ¿Qué tan benéfico o no es el maíz, los cereales en general, pero en particular el maíz? Ajá. Sí, los cereales, el problema es cómo los consumimos, las cantidades y con qué los acompañamos. ¿Sí? Por ejemplo, lo que sí está así muy restringido son las harinas blancas. Esas que vienen del gluten, del trigo, son las harinas que se deben de quitar de la alimentación, la verdad, para prevenir ese tipo de complicaciones, porque nos aportan grasas saturadas, nos aportan eh, grasas que son malas para nuestra salud y a final de cuentas aumentan los niveles de triglicéridos y pueden causar más enfermedades cardiovasculares o conllevar un evento cerebral, cerebrovasculares. Por ejemplo, lo que es el arroz blanco. En cuanto a las leguminosas, por eso se recomienda El porciones arroz, pequeñas, perdón, porque sí perdón, son carbohidratos. perdón, el arroz blanco se Sí, tendría que evitar. sí, lo más posible. Se considera más el arroz integral, ¿sí? Pero son porciones pequeñas y no combinarlos con otras legumbres. El problema es con qué los combinamos. Por ejemplo, si vamos a consumir el arroz, pues entonces ya no, ya es un carbohidrato. Ya no le puedes estar introduciéndole más carbohidratos aparte del arroz. Entonces, aparte le metemos que la tortillita de maíz, entonces ya combinamos ese tipo de carbohidratos y entonces las proporciones ya se incrementan y nosotros no estamos acostumbrados a una actividad física que lo queme, que lo metabolice, entonces se convierten en grasa dentro del organismo. Entonces ahí viene la obesidad y de la obesidad se desarrolla después el síndrome metabólico. Entonces, sí, definitivamente hay que tratar de evitar el pan blanco, el arroz blanco, lo que proviene del trigo. Es lo que más se debe de evitar en la alimentación, incluyendo la sopa, las pastas, todo lo que son los carbohidratos complejos. ¿Sí? La harina de maíz, incluso incluyendo la harina de avena. La gente está muy acostumbrada a consumir la avena, pero también son porciones, o sea, son proporciones en cuanto a alimentos. O sea, no puedes estar incluyendo todos a la vez, se pueden incluir, pero en proporciones pequeñas. Todos los alimentos nos van a aportar nutrientes, todos nos van a aportar micronutrientes, oligoelementos, nos van a aportar que hierro, que zinc, que todos nos van Minerales. a aportar minerales, ajá, y nutrientes, macronutrientes y micronutrientes. El detalle es cuál es la cantidad que necesitamos y de acuerdo a nuestras actividades físicas que tenemos. Normalmente la persona adulta mayor, entonces como ya no tiene mucha actividad física, ya está normalmente en sus casas, muchos son sedentarios, ya no pueden hacer mucha actividad física y consumen lo mismo que siempre consumían. Entonces eso por supuesto que va a verse reflejado en complicaciones en su salud. Por eso es importante desaprender y hacer cambios en la alimentación. Hay alimentos que mejor, lo ideal es no comprar, no tener en la alacena para evitar consumirlos. Ajá. Como lo que Una, son los carbohidratos complejos, en este caso las harinas, las azúcares, los refrescos, un las adulto bebidas mayor carbonadas. debería de evitar los alimentos enlatados, los ultraprocesados.
Todos Todos los los embutidos, ultraprocesados son etcétera. malos para la salud. Todos, todos. Lo normal es consumir alimentos más orgánicos, más naturales, que vienen directamente del campo a la mesa o evitar los procesados, incluyendo hasta los aceites, que al final de cuentas los aceites procesados también son malos, como el aceite de canola, el de girasol, el aceite de soya, el de cártamo. Se recomienda mejor utilizar aceites más naturales como es el aceite de coco, el aceite de oliva, ¿sí? La mantequilla, que es más natural incluso, ¿sí? Entonces, lo ideal es evitar los aceites y los alimentos procesados. También, bueno, otra parte de los alimentos viene siendo las verduras. Se recomienda utilizar, o sea, verduras podemos consumir de todas, pero las que más se recomiendan por su alto contenido de hierro y folatos y complejo B serían, pues, las verduras de hoja verde, el verde oscuro, ya que son, ayudan mucho a favorecer mucho los sistemas, sobre todo los sistemas circulatorios, por la cantidad de hierro que contienen y aumentan la oxigenación, favorecen la circulación de la sangre. Las frutas también hay que tenerles cuidado, hay que tenerles sus limitaciones, es como todo. En las frutas tenemos que se debe de consumir porciones en medidas, ¿sí? Porciones medidas, evitar las frutas combinadas, manejar de 1 a 2 veces al día la fruta, no más. Y en tazas, o sea, en tacitas o picadas, pero en tazas, medidas, porque la gente normalmente consume mucha cantidad de fruta o los jugos de fruta naturales o jugos de frutas que vienen envasados no se deben de consumir porque contienen mucha fructosa. Las aguas frescas tampoco, porque de frutas naturales hay que tenerles mucha limitación en cuanto a su consumo, porque contienen muchas azúcares, o sea, la fructosa. Al final de cuentas luego lo combinan con otro azúcar, y entonces ya se consume mucha cantidad de azúcar. Entonces hay que limitar mucho el consumo de azúcares, porque el azúcar si no se trabaja, si no se procesa en el metabolismo bien, se convierte en grasa. A final de cuentas, es o sea, se termina convirtiendo en grasa y se almacena, entonces aumenta el diámetro abdominal, aumenta la grasa en los tejidos, también los tejidos se llenan de grasa y disminuyen más sus funciones. Entonces, hay que evitar consumir muchas frutas, tener límites. En Ujú. esto tenemos mucho, hay una idea muy arraigada de que la mezcla de frutas y abundancia de frutas, sobre todo a la hora del desayuno, es muy adecuado. Y Ah, de hecho, en los desayunos, en los hoteles en general, son desayunos que contienen cóctel de fruta. Lo mismo plátano, digo, así los muy comunes son plátano, sandía, melón, papaya, eh, piña, manzana, plátano. piña, Ujú. manzana, fresa. Ese tipo Ajá, de combinaciones, la entonces, al final fresa. de cuentas, no son los adecuados. Y bueno, otra pregunta. No. Los jugos naturales, no envasados, o sea, del extractor. Exprimir las Ujú. naranjas, exprimir las toronjas, exprimir mandarinas, exprimir con extractores de jugos, zanahorias, manzanas, no son lo más adecuado. Porque se sobrepasa los niveles de los requerimientos de azúcares, de fructosa. Entonces terminan aumentando la resistencia a la insulina y acumulando más grasa en el organismo. Se convierten en grasa. Entonces, no se deben de consumir regularmente, no. Ocasionalmente, pues igual y no puede ser tanto problema porque los equilibramos con otros alimentos. Pero si regularmente consumen eso, entonces un paciente diabético va a estar siempre descontrolado o va a tener más dificultad para controlar sus niveles glicémicos, por ejemplo. ¿Qué Un sería paciente que quiere ocasionalmente? bajar de peso, no va a bajar de peso, ¿mande? ¿Qué sería ocasionalmente? O sea, la recomendación de usted, ¿cuál sería? O sea, este tipo de Por jugos, ejemplo, si durante, ¿cada cuándo y qué cantidad? ajá, por ejemplo, si hicieron si durante toda la semana tuvieron control en sus alimentos, en su consumo de frutas, que nada más eran en porciones y la fruta aparte, no en líquido, entonces, por ejemplo, si salen de fin de semana o van a algún restaurante ocasionalmente o se les antoja uno a veces a la semana, está bien. Pero hay gente que lo consume regularmente todos los días. Entonces, es ocasionalmente.
¿Para qué? Para que no descontrole. Ahora, también hay que ver un paciente diabético, no debe de tomar jugos de frutas naturales. Entonces, hay que ver si está controlado sus niveles glicémicos, pues a lo mejor se puede dar ese lujo ocasionalmente, si no, no. Si se mantienen sus niveles arriba de 120, 110, 120, o sea, que se sobrepasen los niveles de glicemia, no deben de consumir jugos de frutas naturales, porque aparte no nada más comen la fruta, sino que también van a comerse el cerealito, que la avena, que la tortilla, que el pan, ¿sí? Entonces ya se conjuntó mucha cantidad de glucosa, fructosa, disacáridos, entonces eso es lo que hace la resistencia a la insulina. Y por eso los pacientes que no son diabéticos terminan haciendo resistencia a la insulina y desarrollan la diabetes, que es un problema de salud en nuestro país muy común. Bueno, En- pasando en- un poquito, ajá. sí, Sí, perdón. adelante, adelante. Bueno, estaba hablando ya un poquito sobre las frutas, las verduras, hablando ahora de otro grupo de alimentos importantes, son las proteínas, que son muy, muy importantes para los pacientes adultos mayores, bueno, para toda la población, todas las edades en general, pero es muy importante que consuman proteínas, porque las proteínas son fuente de la formación de músculos y los pacientes como tienen problemas de que se empieza a disminuir su masa muscular, entonces sí tienen que consumir proteínas y las proteínas son importantes para la función de todos los órganos, la funcionalidad de todos los tejidos y principalmente musculoesquelético. Entonces, bueno, las proteínas se encuentran en todo el organismo y son precursores de la formación de la actividad de todas las células. Aquí, por ejemplo, las proteínas vemos que las consumimos en los productos de origen animal y también de origen vegetal. De origen animal, pues todas las carnes, las aves, los mariscos. eh, También en cuanto a origen vegetal, los frijoles, las legumbres, el huevo, la soya, las nueces, las almendras, ciertas cantidades, pero todo eso contiene proteínas, entonces también podemos equilibrar el consumo de proteínas. Si no vamos a desayunar carne, pero sí vamos a ponerle ahí nuez, almendra, o vamos a consumir frijolitos, ahí ya va la proteína. Entonces, no tenemos que consumir tanto que, es que me falta la leche, me falta el queso, me falta, no, entonces es estar viendo, a ver, esto ya tiene proteínas, esto no tiene, esto sí tiene, no, entonces ya consumí mi cantidad de proteínas. Normalmente no nos fijamos en eso, pero si hiciéramos un poquito de conciencia, consumiríamos los alimentos ideales, adecuados, las cantidades, y no necesitamos más. El problema es que entre más comemos, más queremos comer. Y estamos acostumbrados a comer muchas veces en el día. También esta es otra situación. Cada vez que comemos cualquier comida, hasta una colación, liberamos insulina. La insulina se libera con cualquier consumo de cualquier alimento. Entonces nosotros consumimos a la insulina, el alimento se libera insulina por el páncreas porque requiere, el cuerpo está avisando que está entrando comida, entonces el páncreas libera insulina. Al liberarse la insulina, entonces se va haciendo a la larga una insulina de mala calidad o una insulina que no va a resistir adecuadamente, los tejidos se van a acostumbrar a esa insulina y después ya no la van a aceptar adecuadamente, es cuando viene lo que es la resistencia a la insulina y de ahí viene la diabetes, de la resistencia a la insulina. Sí, eso, bueno, eso podríamos comentarlo como ya padecimiento, ¿sí? En cuanto a las proteínas, regresando, porque luego como que me salgo un poquito, eh, bueno, los cortes de carne, de preferencia que sea carne magra, el filete, el lomo, la pierna, el pavo sin piel, ¿sí? Hay que evitar también otra cosa muy importante, es evitar los alimentos fritos, o sea, freírlos. Hay que evitar freírlos de preferencia, que sean más a la plancha, al vapor, cocidos, pero no fritos, porque sí cambia mucho su composición y es diferente la forma de la cocción, si es buena o es mala. Son como detalles que sí son como importantes. Y en cuanto a los lácteos, habíamos comentado la vez pasada que los lácteos no ayudan mucho. O sea, en cuanto a, no lo requerimos tanto, lo que es el lácteo, la proteína que aporta el lácteo, no es tan necesaria para el adulto mayor porque ya no la necesita tanto en su organismo, al contrario, contiene la caseína que puede alterar algunos procesos digestivos y el paciente va a estar siempre con problemas de colon irritable y síndrome de intestino irritable y problemas para evacuar. Entonces, lo ideal es lo menos que puedan consumir
lácteos, ¿sí? Los lácteos sí nos aportan calcio, nos aportan vitamina D, nos aportan potasio, proteína, pero hay que también ver que lácteos. Los pacientes normalmente consumen la leche y es que me hace falta mi lechita. No es que en realidad no le hace falta la lechita, son costumbres, ¿sí? Entonces, sí se pueden consumir suplementos de leche de origen vegetal, por ejemplo, la leche de soya adicionada con calcio. Entonces ya ahí va la leche. Y por ejemplo, dice, la gente es muy común que dice, no, pues que yo tomo la leche deslactosada. Sí, pero no viene tan deslactosada. En realidad, la lactosa es un azúcar. Entonces, a final de cuentas, también incrementa los niveles de glucosa. Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos detalles, las porciones también, las personas se toman su vasotote y no son porciones, la leche no debe de ser porciones de más de 250 mililitros en un vaso, en una toma, y de preferencia no consumirla todos los días, ¿sí? Entonces, creo que sí es importante esos detalles así como básicos para, para tomar en cuenta. En cuanto a la vez pasada hablábamos también de algunos suplementos alimenticios que sí funcionan. Los suplementos alimenticios son alimentos o son nutrientes, aminoácidos que nosotros normalmente o no consumimos en nuestros alimentos o no los producimos adecuadamente en el cuerpo o no los tenemos en el cuerpo, los tenemos que obtener por forma de afuera, ¿sí? De algunos alimentos. Y estaba yo checando algunos de estos suplementos que sí ayudan, que sí existen incluso en el mercado en forma de cápsulas como suplementos alimenticios y sí sirven y sí ayudan a prevenir que a las complicaciones de las enfermedades, ¿sí? O sea, o las enfermedades, algunas áreas específicas. Normalmente les decimos que el médico se los recomiende, pero sí podemos evitar, o sea, el paciente lo puede consumir por su libre albedrío, nada más que sí hay que tomar en cuenta que los suplementos también hay que dejar el cuerpo descansar, porque los suplementos también en exceso pueden causar algunas enfermedades o sobresaturarse en el organismo, pero sí son importantes para la medicina funcional orgánica, o sea, los órganos, cómo funcionan. Por ejemplo, comentaba yo del resveratrol. El resveratrol es un suplemento que contienen algunos alimentos y es un potente antioxidante. Antioxidante quiere decir que es una sustancia que elimina la oxidación del organismo. Un organismo que consume ciertos alimentos como los que comentábamos ahorita en exceso, las harinas, los embutidos, se liberan procesos inflamatorios durante mucho tiempo, crónicos. Entonces es cuando el estrés, el mal dormir, el no hacer ejercicio, todo eso libera estrés en nuestro cuerpo y se liberan los radicales libres. Los radicales libres son los que al final de cuentas van a provocar las enfermedades. Se ha dado mucho auge al estudio de los radicales libres y estos se pueden evitar con algunas sustancias o se pueden disminuir. El resveratrol es un antioxidante muy potente que se encuentra en las uvas, en la cáscara de la uva roja, en las moras rojas, en las grosellas, en los cacahuates, aunque es bajo contenido, pero sí existe, en el jugo de uva, en el vino tinto, aunque el vino tinto no es tanto, no tiene tanto, sí, pero sí funciona, sí lo tiene. Nada más que se recomienda más que el resveratrol se consuma en cápsulas, o sea, como un suplemento en forma de cápsulas para incrementar los niveles en sangre. La sangre del resveratrol ayuda a la expansión de los vasos sanguíneos, reduce la coagulación de la sangre, entonces puede prevenir infartos o disminuye la hinchazón y la inflamación de los órganos, reduce los niveles de azúcar en sangre, reduce los niveles de colesterol y el riesgo de desarrollar cáncer, ya que el cáncer también está muy desarrollado al acúmulo de inflamación crónica y lo que es el estrés oxidativo, sí, los radicales libres. Entonces, sí se puede consumir en cápsulas el resveratrol a libre albedrío sin ningún problema. Se recomienda consumir los suplementos un tiempo y luego descansarlos, 3 meses y luego descansarlos,
pero sí regularmente consumirlos en la alimentación. Sí, la cantidad son más o menos 100 miligramos al día de resveratrol. Sí, pero ¿me ibas a comentar algo? Sí, en el caso de, también hay como una, digamos, sabiduría popular, por decirlo así, de que tomar con cierta frecuencia bicarbonato de sodio ayuda a equilibrar esta acidez por esos radicales libres. ¿Es conveniente, no es conveniente? ¿Qué tanto? ¿En qué cantidades? ¿En qué proporción? ¿Cada cuándo? El bicarbonato Bueno, de lo que yo sé sodio. del bicarbonato de sodio, ajá, el bicarbonato de sodio no alcaliniza tanto como se cree. En realidad no es tan conveniente consumirlo. El bicarbonato de sodio puede utilizarse en otras funciones, pero no para consumo, porque también aumenta los niveles de sales de sodio. Entonces, puede ser que en realidad solamente se requiera en ciertas enfermedades, por ejemplo, enfermedades renales, enfermedades que tengan un problema de acidez. Entonces, para equilibrar lo que son los sistemas del equilibrio del organismo, los sistemas buffer, pero no se recomienda el bicarbonato como consumo habitual. Es bien indicado por algún médico, pero por alguna prescripción de alguna patología que se requiera. Más que nada para eso se recomendaría el bicarbonato de sodio. Pero así que la gente lo consume normalmente para alcalinizar su organismo, no es tan recomendable. Se puede alcalinizar el organismo con otros alimentos, en realidad, De verduras, repente frutas. utiliza algunos términos como dijo buffer y eso me suena más Ah, como a una bocina, porque también se usan sí, en es los el sistemas de sistema del sonido los equilibrio del buffer. organismo. Ujú. ¿Qué significa? Sí, el sistema ha sido base, el equilibrio ha sido base, pero bueno, estás hablando más de medicina bioquímica funcional. Es por problemas de, de acidez en el organismo, en pacientes que tienen problemas renales, principalmente. Uh-huh. Entonces, Un sí poquito, se recomienda, pero indicado por algún médico, uh-huh, bajo prescripción médica. Uh-huh. bueno, el tiempo empieza a hacer, Ay, no. estar encima el tiempo, pero me gustaría, ah, un día platicando con ustedes me decía que es bueno, por ejemplo, cenar temprano y tener un ayuno de, no recuerdo si me dijo 15 horas, y Uh-huh. temprano, al otro día por las mañanas, hacer ejercicio, porque eso genera la autofagia, el autoconsumo de energías. ¿Nos podrías platicar un poquito de eso? ¿En qué consiste? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Bueno, lo utilizan mucho los deportistas, lo utilizan mucho para control de peso, para disminuir la grasa, para quemar grasa. Se ha dado últimamente mucho auge a esto, ha habido muchos estudios respecto a esto de la autofagia o el ayuno intermitente o el consumo de alimentos generando eh, periodos de inanición, periodos de que no se come, ¿sí? Para que el cuerpo sobre su mismo organismo genere su propia energía y se autoconsuma, ¿sí? Entonces, eso ayuda a que no nos saturemos de alimentos, no comamos demasiados alimentos, sí, que no necesitamos en realidad, sobre todo personas que no hacemos mucho ejercicio, no tenemos mucha actividad física, no debemos comer tantas veces al día. Normalmente nos han incluido la idea de comer 5 veces al día. En realidad, sí se ha estudiado que no es tan necesario comer tantas veces al día, con unas 2, 3 veces al día, pero en periodos de de 8 a 10 horas y las demás horas mantenerlas en ayuno. ¿Para qué? Para que el organismo se autoconsuma, las células se autotrabajen con ellas mismas y pueda disminuir la grasa intraabdominal, la grasa, el índice de cintura, la grasa dentro de los órganos, porque lo primero que se quema cuando nosotros no consumimos alimentos es nuestra propia grasa, porque el cuerpo necesita generar energía, generar calor, la termogénesis y la energía que se requiere para la funcionalidad de las células, el ATP, lo que es la energía dentro de la célula. Entonces, el cuerpo lo va a requerir de algún lado entonces lo jala de la grasa que está en el hígado. Por ejemplo, una persona con
con hígado graso, sí se recomienda periodos de inanición de 15 horas, 16 horas. Es un proceso de aprendizaje, de cambio, ¿sí? Pero sí se recomienda para que vaya disminuyendo esa grasa que tiene en su mismo organismo. Y luego también después del hígado se quema la grasa del tejido graso y al final se quema la grasa que está en los músculos. El músculo no se afecta, porque el músculo sería lo último que se degradaría la grasa en el músculo, el tejido muscular. Entonces, lo ideal para poder autoconsumir esa grasa y quemar grasa es eso, de esa manera, es con esa premisa de que nuestro organismo se puede autoconsumir para quemar grasa. Y sí funciona. Y claro, en estos periodos puedes consumir algunos alimentos, por ejemplo, líquidos, tés, infusiones, café, de preferencia sin azúcares o sin suplementos de azúcar. También los suplementos de azúcar, de todas formas, eso de azúcar, al final de cuentas, ¿sí? Y se recomienda esos periodos de inanición. El ejercicio funciona mejor si lo haces en el transcurso de la mañana. ¿Okay? Cuando en la mañana nosotros realizamos alguna actividad física, el cuerpo lo asume mejor y lo trabaja mejor, más que en la tarde o en la noche. Entonces es lo más recomendable hacer ejercicio en las primeras horas del día, que es cuando amanecemos. Si lo hacemos al aire libre, pues cuando empieza a ver la fotosíntesis, que es la liberación de dióxido de carbono. Entonces, la limpieza pues del dióxido de carbono. Entonces, en realidad funciona mejor el ejercicio en la mañana, hacer actividad física en la mañana. Para finalidad de limpieza del organismo es mucho mejor. Uh-huh. Hay mucha información Bueno, respecto a eso, ajá. pero también hay muchas malas creencias, pero en realidad es hacer cambios, porque si no vamos a seguir haciendo lo mismo y teniendo enfermedades cardiovasculares, musculares, eh, cerebrovasculares, metabólicas, síndrome metabólico, dislipidemias, que es colesterol, triglicéridos, aterosclerosis. Son enfermedades que de forma crónica se van dañando los tejidos, mala oxigenación. Pues es un ¿Me quieres comentar tema algo? que sigue abierto, que sigue amplio, que me gustaría, Hay mucha pues, información. que siguiera acompañándonos para que nos aclare estas cosas y más que se acerca a diciembre, que es un mes de mucha comedera, ¿no? Un mes donde, Sí, pues, sí. las cenas, los recalentados, las posadas, en fin, todas estas situaciones llevan a que haya un consumo excesivo de bebidas azucaradas, de bebidas alcohólicas. O sea, diciembre es un mes que hasta, bueno, existe, ¿no? El de ese dicho que dicen, ya viene el circuito, ¿o cómo le llaman? Sí, circuito Guadalupe Reyes, ¿no? De que empiezan a tomar desde el 12 de Eh, diciembre y terminan los brindis y demás después del Día de Reyes. Pues doctora, muchísimas gracias. Esperamos sí, que así la es, el podamos ver. maratón Guadalupe Reyes. Ah, maratón, es cierto, maratón Guadalupe Reyes. Sí. Sí, por supuesto, yo encantada, me gusta mucho participar y que me tomes en cuenta y que tu Gracias. audiencia pueda escuchar la información que podemos hacerles llegar por medio de este medio. Muchas gracias. Pues sí, me gustaría mucho que abordara estas enfermedades en específico, pero pues la próxima vez, diabetes, hipertensión, eh, ¿cómo se llama? Ácido úrico, todos estos que todo el tiempo nos Ujú. andan saliendo en los análisis a todo mundo así altos, ¿no? Bueno, por lo Ya menos a sé. mí. Pues muchas gracias, No, doctora, que no, no, esté a muy todos bien en general. y un abrazo Muchísimas hasta gracias. Guadalajara. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Ujú.